Perfecto, vamos a iniciar entonces con esta clase el día de hoy, donde vamos a profundizar un poquito con respecto al uso de los aceites esenciales en nuestra vida, ¿ya? Así que voy a comenzar a compartir pantalla para cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre el bienestar. Yo no puedo dejar de iniciar cualquier clase hablando de esto. ¿Qué es lo que es doTERRA? doTERRA es una empresa billonaria, sin deuda, multinacional, abierta en más de 72 países actualmente, con productos únicos y exclusivos en base a aceites esenciales y con un proceso de conciencia ambiental y social muy, muy, muy grande. Eh, doTERRA se diferencia, una de las grandes diferencias que tiene doTERRA justamente es su red botánica global. ¿Qué significa esta red botánica global? Es que doTERRA finalmente no extrae sus materias primas de invernaderos o plantaciones propias. Esto significa que finalmente lo que hace doTERRA es asociarse con agricultores y destiladores a lo largo de todo el mundo, en donde esas plantas son nativas. ¿Para qué? Para extraer la materia prima y así asegurarnos de que la materia prima sea de la mejor calidad, que no haya sido intervenida artificialmente, que crezca esa planta con la calidad de humedad, piso, suelo, que le corresponde y de la cual es nativa. ¿Ok? Así que eso es muy, 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 muy importante con lo que respecta a doTERRA. Y finalmente está toda esta parte social que distribuye, que caracteriza a doTERRA con respecto a la parte del Co-Impact y la Fundación Healing Hands, en donde se encargan principalmente de todo este proceso de humano que hay detrás, ¿no? Entonces aquí, uy, dame un segundo. Si ustedes, perdón, si ustedes ponen aquí en doterrahealinghands.org, le va a aparecer la página oficial de doTERRA donde ustedes pueden donar, ustedes pueden contactar. doTERRA se encarga mucho de lo que es el tráfico infantil dentro de las tantas cosas que hace a través de esta fundación Healing Hands, ¿ya? Ya que ustedes pueden ser parte de todo esto, de donar productos, etcétera, 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 etcétera. Y hay dos productos principalmente que cada vez que ustedes los compren, ustedes van a estar donando $10 principalmente a doTERRA, que es la crema de mano de rosas y el rolón de Hope que está presente, ¿ya? Para que lo tengan presente dentro de todo el proceso. Y bueno, vamos a meternos un poquito más de lleno. ¿Qué son los aceites esenciales? Son compuestos aromáticos volátiles que se encuentran en las plantas, flores, hojas, frutos, cortezas, raíces, etcétera. Y obviamente en doTERRA lo que nosotros nos encargamos es el proceso de extracción de los aceites esenciales de la más alta calidad. Es una medicina ancestral porque ha sido utilizada por los seres humanos desde siempre. Yo creo que no hay nadie que no haya utilizado aceites esenciales en su vida o que no haya absorbido aceites esenciales a lo largo de su vida, porque lo tenemos en contacto con cuando partimos un limón, cuando pelamos una naranja, una mandarina, cuando consumimos algún tipo de preparación que tenga canela, clavo de olor, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contacto cuando hemos inhalado, ¿cierto? Por ejemplo, estos baos de eucalipto que nos hacían antiguamente, todo eso estamos absorbiendo justamente las propiedades principales de los aceites esenciales. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de la industria de aceites esenciales? En la adulteración. Yo no sé si ustedes sabían, pero la industria de los aceites esenciales es una de las industrias más adulteradas que existe en el mercado actualmente y esto es súper grave. Y acá nosotros podemos ver un proceso, un estudio que se hizo en donde en Estados Unidos se probaron 500 marcas de aceites esenciales y de esas 500 marcas el 80% presentaba adulteración. En Australia se probaron 9 marcas propias y el 100%. En Japón
45 marcas y el 71% presentaba adulteración. En Taiwán, 5 marcas y el 80% presentaba adulteración. En India, 15 marcas y el 100% presentaba adulteración. Y en Europa, 190 marcas y de esas 190 marcas, el 70% presentaba adulteración. ¿Y qué tipo de adulteraciones presentan? Dilución. Ya muchos de estos aceites esenciales que estaban y se encontraban justamente adulterados habían sido diluidos, agregando otros aceites esenciales portadores que van a hacer que la concentración química del aceite esencial sea menor y que pierda su nivel de pureza, o agregando otro tipo de líquidos a su concentración. ¿Qué más? Adición de especias secundarias. Esto es algo bastante grave también, ¿ya? Porque cuando se adicionan especies secundarias, ¿qué es lo que se hace? Se mezclan con aceites de inferior calidad o aceites que busquen emular o simular la respuesta olfativa. Es decir, por ejemplo, el birch, ¿cierto? El birch, que es un aceite esencial que se lanzó en doTERRA en la convención del año pasado, si mal no me equivoco, es el único 100% puro del mercado. El aceite esencial de loto azul en doTERRA es el único aceite esencial 100% puro que existe en el mundo. El aceite esencial de jazmín que existe en el mercado es el único puro de doTERRA en todo el mundo. ¿Y esto a qué se requiere? Hay muchas otras marcas de aceite esencial de Birch, hay muchas otras marcas de aceite esencial de jazmín, pero ¿qué es lo que hacen? Se les adicionan especies secundarias que huelan similar, que tengan composiciones químicas similares, pero no va a estar siendo 100% puro. ¿Se entiende? Y esa es la diferencia. ¿Qué otras cosas se hacen? Adicionan sintéticos de químicos. Se adicionan constituyentes químicos sintéticos baratos y en muchas oportunidades en base a petróleos. ¿Para qué? Para aumentar el volumen del aceite esencial, para aumentar ciertos compuestos químicos, etcétera. Y adición de químicos derivados naturalmente, es decir, se adicionan constituyentes químicos aislados de un material vegetal natural. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se intentan aumentar los niveles de alcoholes, se intentan aumentar los niveles de turmerones, se intentan aumentar los niveles de ésteres, se intentan aumentar químicamente, obviamente extraídos de plantas, pero finalmente rompemos el equilibrio natural que tiene el aceite esencial o que debiese tener el aceite esencial por el hecho de provenir naturalmente de una planta. ¿Se entiende? ¿Se logra entender esta parte? Entonces, esto es lo grave que ocurre dentro de la industria de la aromaterapia, que es la adulteración que nosotros encontramos. Y es por eso que justamente la industria de los aceites esenciales es una de las industrias eh, más, más adulteradas que existe actualmente. ¿Ya? Razones para elegir doTERRA. ¿Ya? Razones muy importantes es que, uno, la certificación. Yo siempre lo digo, el aceite esencial que te pueden estar vendiendo puede ser suizo y tener más de 80 años de antigüedad, puedes comprarlo en una farmacia, puede ser cualquier tipo de marca de aceite esencial que exista en el mercado, pero no existe al día de hoy ninguna marca de aceites esenciales en el mundo que te pueda demostrar el nivel de pureza o que te pueda transparentar lo que contiene un aceite esencial. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Eso es lo principal. Entonces, acá doTERRA marca una diferencia principal. Es decir, ¿se acuerdan de todos estos tres tipos de contaminaciones? La dilución, la adición de especies secundarias, adición de sintéticos químicos, adición de químicos derivados naturalmente, que rompen la estabilidad química de un aceite, el perfil químico del aceite esencial. doTERRA ¿qué es lo que hace? A través de su certificación CPTG te dice, mira, te transparenta todo el proceso y finalmente, a través del código de serie que nosotros encontramos en cada una de las botellas de aceite esenciales que tenemos en nuestro poder, si lo metemos en www.sourcetoyou.com vamos a poder descargar la prueba organoléptica, microbiana, cromatografía de gases, espectrometría de gases, FTIR, prueba de quirilidad, análisis isotópico, prueba de metales pesados, etcétera, 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 etcétera. Por ende, doTERRA es la única empresa de aceites esenciales en el mundo que te puede decir realmente que son puros, seguros y que son potentes. Que no tienen ningún tipo de químico, pesticida, residuo,
agregados sintéticos, fragancia química o metales pesados, ¿ya? Y por ende se pueden aplicar a nivel aromática, tópica e internamente. A nivel aromático, la aplicación normal y común que nosotros encontramos en la gran mayoría de aceites esenciales, es decir, difusores, inhalación pura de la palma de las manos, inhalación directa de la botellita del aceite esencial. La aplicación tópica del aceite esencial puede ser pura, puede ser diluida con un aceite de coco fraccionado, respetando la tabla etaria que existe. Y tres, la capacidad de ingerir los aceites esenciales que gracias a su certificación CPTG son la única marca que puede asegurarte que es 100% segura al momento de poder ser utilizada de manera interna. ¿Ya? Los mecanismos de acción, cómo funcionan, cómo son absorbidos. Existen tres mecanismos de absorción principal que nosotros nos encontramos en los aceites esenciales, y la primera es la absorción cutánea. Los aceites esenciales, al ser lipofílicos, es decir, que son muy amigables con las grasas, penetran rápidamente la piel, la primera capa de la piel, ¿cierto? Que es el estrato córneo, que es justamente esta parte de la piel donde está la piel muerta, que es como entre la parte superficial, pero que no es superficial. Bueno, penetra rápidamente el estrato córneo y luego al penetrar esa parte, se difunde a través de la dermis, que es la parte de la piel en donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, y a través de eso se distribuye por todo el torrente sanguíneo. ¿Cuál es la particularidad que tiene y que hay dentro de todo esto? Es que entre la piel sea más delgada y más porosa, ¿cierto? Más fácilmente y más rápidamente se va a poder absorber el aceite esencial. Y es por eso que la parte interna de los brazos, por eso normalmente la gente se aplica acá en la muñeca aceites esenciales, en las zonas de pulso, la parte interna de los brazos, la parte del rostro, como la sien detrás de la oreja, presentan justamente una mayor, es una piel más delgada y favorece la absorción. También, obviamente, a nivel de lo que es la absorción cutánea, esto depende del tamaño de la molécula, ¿cierto? Porque no todas las moléculas son igual de grandes, por ende, entre más pequeñas sean, más lipofílica sea la molécula, y eso va a favorecer, obviamente, la absorción del aceite esencial. Y también lo que va a favorecer muchísimo la absorción de un aceite esencial es masajear o precalentar la zona posterior a la aplicación. Es decir, si yo me aplico aceite esencial, por ejemplo, en la sien, es recomendado que luego masajee un poco la zona de la sien para favorecer justamente la irrigación sanguínea, que va a favorecer justamente que el aceite esencial sea absorbido y distribuido a través de los vasos sanguíneos, ¿cierto? A todo el cuerpo. ¿Ok? Segundo, la inhalación, el sistema de inhalación. Cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, vamos a estimular obviamente los receptores olfativos y vamos a estar actuando en el sistema límbico como tal. Pero eso no es todo, sino que también se van a absorber por la cavidad nasal y a través de la mucosa nasal van a llegar justamente al torrente sanguíneo también. Y no solamente eso, también algunas partículas y moléculas van a llegar a los pulmones y van a traspasar los alveolos, ¿cierto? Y a través de eso también se va a distribuir a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Y generalmente acá se produce una respuesta olfativa, es por eso que acá vemos justamente los efectos a nivel de ampliar la capacidad respiratoria, expandir la capacidad pulmonar, ¿cierto? Efectos broncodilatadores, efectos expectorantes, gracias justamente a que los aceites esenciales se absorben y llegan a los pulmones y traspasan justamente y producen un efecto justamente directamente en los pulmones al momento de ser inhalados. ¿Ya? Y bueno, y a través del sistema límbico producen una respuesta emocional, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Ya? Y con respecto a lo que es la ingesta de los aceites esenciales, también, cuando nosotros ingerimos un aceite esencial, el aceite esencial va directamente, siento, bueno, traspasa el estómago, se absorbe parte en el estómago, en el intestino delgado, traspasa el sistema circulatorio, son absorbidos por las mucosas, ¿cierto? Mucosas de la boca, ¿cierto? Del intestino, etcétera, y normalmente se metabolizan a nivel hepático. Esta parte es como la parte que más me interesa recordar,
porque finalmente un aceite esencial, los aceites esenciales se metabolizan a nivel hepático de manera importante, y es por eso que un aceite esencial, si está adulterado, puede llegar a ser extremadamente tóxico ya a nivel hepático, porque finalmente, ¿qué es lo que va a producir el hígado? ¿Cierto? El hígado va a ayudar a metabolizar el aceite esencial, es decir, el aceite esencial o sea, el hígado va a producir que el aceite esencial, uno, sea más potente, tenga un efecto de duración mucho más largo, tenga un efecto de acción mucho más largo, e incluso el hígado puede cambiar la modificación química, pues, perdón, va a modificar, perdón, va a modificar la composición química del aceite esencial, haciendo que sea más soluble al agua para que sea más fácil absorberlo, etcétera, e incluso que podamos eliminar residuos de aceites esenciales a través de la piel, el sudor, etcétera, etcétera. Y es por eso justamente que es muy importante la transparencia y pureza del aceite esencial por el impacto a nivel hepático que esto puede producir. ¿Ok? El sistema límbico también, que justamente lo que se activa a través de la respuesta olfativa, es la clave para regular nuestras emociones finalmente. Porque el sistema límbico está directamente relacionado con la memoria, con la respuesta del estrés, con el sistema nervioso central está relacionado, etcétera. Y consta de varias estructuras, es decir, no es una parte como tal de nuestro cerebro, sino que incluye el fondo del saco, el hipocampo, la amígdala, etcétera, etcétera, parte del tálamo. Entonces, cuando nosotros inhalamos, se activan muchos aspectos dentro, dentro del cerebro como tal, ¿ok? Y eso es importante también recordar. Y finalmente, está relacionado a los procesos de memoria, a la motivación, a la mediación y a la expresión emocional, al comportamiento sexual, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, cuando nosotros inhalamos un aceite esencial, hay muchos eh, muchos aceites esenciales, perdón, muchos aspectos de los aceites esenciales que se pueden activar. O sea, muchos aspectos de nuestro cuerpo que se pueden activar, ¿cierto? Lo sexual, la calma, el hambre, la saciedad, la sed, el miedo, la tristeza, la felicidad, el control de agresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que son parte de la respuesta que pueden producirse. ¿En cuánto tiempo hacen efecto los aceites esenciales? En 22 segundos las moléculas llegan al cerebro, ¿ya? En 2 minutos se encuentran en el torrente sanguíneo y en 20 minutos influyen en todas las células de nuestro organismo, ¿ok? La extracción. Hablemos un poquito de los tipos de extracción. Existen principalmente dos, que es la destilación por vapor, ¿cierto? En donde a través de agua caliente, ¿cierto? Se expone la materia prima, el vapor del agua caliente, ¿cierto? Se va a condensar, va a subir, va a arrastrar el aceite esencial y luego, ¿cierto? De eso van a salir dos tipos de concentraciones, normalmente el agua perfumada y el aceite esencial, ¿ya? Es el método más común, el vapor pasa a través de la planta, haciendo que las células que contienen los aceites se rompan, liberando el aceite esencial, y luego el vapor se condensa y se mezcla con el agua y luego se separa, ¿vale? Y también tenemos el prensado en frío, que es el mecanismo principal de extracción, en donde justamente se extraen los cítricos prensando normalmente las cáscaras que liberan el aceite esencial. ¿Ok? Esos son normalmente los mecanismos. Bueno, existe un tercero, pero no es tan común en doTERRA, ¿ya? Pero normalmente estos dos tipos de extracción son los que normalmente, de los cuales normalmente nosotros obtenemos los aceites que tenemos en nuestro día a día. ¿Ok? Aceites esenciales básicos. ¿Ya? Acá me voy a meter un poquito, bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, me escribieron por acá por interno con respecto a lo que implica el proceso de transparencia y etcétera. Existen muchos aceites esenciales en el mercado que tienen un nivel de
un nivel de aceite esencial de grado terapéutico o que exponen un nivel de pureza dentro de los aceites esenciales, ¿ya? Existen muchas a nivel mundial, pero la particularidad que tiene doTERRA es justamente que transparenta la no modificación química a nivel clínico, a nivel de laboratorio, perdón, de la composición del aceite esencial, ¿vale? Esa es una de las particularidades que tiene y eso es el mecanismo diferenciador principal que tiene doTERRA, ¿ya? Es que el aceite esencial, desde que se extrae, no se modifica en ningún momento, ya sea ni para potenciar respuestas olfativas o para tener mayor cantidad de ésteres, de alcoholes, de fenoles, de etcétera, lo que sea, ¿cierto? Y se mantiene y se conserva tal y como es. Las estructuras principales químicas que nosotros encontramos en doTERRA tenemos las flores. Las flores. Las florales tienen monoterpenos que principalmente ayudan a calmar. Y cuando hablamos de aceites esenciales florales, acá en Chile tenemos lavanda, manzanilla romana, tenemos, ¿qué otras flores tenemos acá en Chile? A ver si me ayudan a recordar por ahí. Ylang ylang, ¿cierto? También es otro aceite floral. Y a nivel general, todas las flores van a ayudar a calmar, ¿ya? Van a ayudar a calmar, van a ayudar a relajar, son calmantes principalmente, gracias a los monoterpenos. Existen los aceites mentolados que tienen ketonas y que principalmente ayudan a energizar y a edificar. Los aceites de maderas, hierbas y raíces que contienen sesquiterpenos, óxidos y ésteres entregan alivio, anclaje, ayudan a renovar la energía y ayudan a calmar. Los cítricos normalmente tienen betapinenos, monoterpenos y limonenos, son edificantes, ya ayudan a subir el ánimo, alegría. En cítricos acá en Chile tenemos petigrain, tenemos naranja salvaje, tenemos lima, tenemos limón, bergamota, toronja, mezclas de cítricos también como el citrus twist, entre otras cosas. Y por último, los aceites de especias que contienen principalmente fenoles y principalmente entregan calor y tienen propiedades antisépticas, ¿ya? ¿Cuáles son los de especias? Por ejemplo, tenemos el orégano, clavo de olor, etc. Y vamos a hablar de los 10 aceites esenciales más utilizados y más comunes y más... No, los básicos, los 10 básicos. Para mí hay 10 básicos dentro de doTERRA, ¿ya? Los 10 básicos para mí son OnGuard, sí o sí OnGuard. Apoya el sistema inmunológico, tiene propiedades antisépticas, propiedades antifúngicas, se utiliza en gripes, se utiliza en resfriados, etc. Este aceite esencial tiene estudios clínicos que demuestran su efectividad, ¿cierto? En combatir el virus de la influenza, por ejemplo, ¿ya? Sobre las bacterias a nivel de gallineros, etcétera. El nivel de acción que tienen en las bacterias de gallinero es gigante, entre muchas otras cosas más. Adaptive, que es un aceite esencial que favorece la relajación, ayuda a la regulación del cortisol y a nivel olfativo ayuda a la estimulación del neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor encargado justamente de la regulación del cortisol a nivel general. Y es por eso que este aceite esencial es muy utilizado en neurodivergencias, ¿ya? Tenemos Breathe, la fórmula respiratoria de doTERRA, que apoya las vías respiratorias, aumenta la capacidad respiratoria, se utiliza en casos de rinitis, alergias, sinusitis, resfriados, congestiones nasales, entre muchas otras cosas, ¿ya? A nivel respiratorio. Dentro de la composición química que tiene eucalipto, entre otras, tiene justamente árbol de té, que para mí es un aceite esencial muy importante dentro de su fórmula, porque va a ayudar el árbol de té a ser un antibiótico, va a ayudar a matar algún tipo de infección o contaminación que pueda haber dentro de las vías respiratorias, ¿ya? Tenemos Sengest, que apoya la digestión saludable, se utilizan acidez, reflujo, colon irritable, alergias alimentarias, etc. Es muy amigable con la mucosa gástrica, entre muchas otras cosas, con la microbiota, etc. Y el Sengest aquí lo que ayuda, bueno, Sengest tiene eh, menta, tiene menta, tiene hinojo, alcalavera, tiene cardamomo, anís, y creo que dos ingredientes más que se me van. Y a nivel general, cilantro, si mal no me equivoco. Y a nivel general lo que hace el Sengest es apoyar todo lo que es la digestión.
es excelente para acidez, reflujo, etcétera, etcétera. Es maravilloso. ¿Ya? Tenemos menta, que es el peppermint, peppermint, que es la menta piperita, que a nivel olfativo ayuda a la concentración. Si yo me lo aplico a nivel tópico, por ejemplo, unas gotitas de menta en una toallita mojada, en el caso de una fiebre, tiene propiedades antipiréticas, es aliado para los dolores de cabeza, ayuda, inhalándolo, va a ayudar justamente a despejar, va a ayudar justamente a calmar la mente, a calmar el dolor de cabeza, etcétera. Lavanda, ¿cierto? Ah, bueno, menta, ¿qué más? Si yo ingiero una gotita de menta, voy a poder estar impactando mi salud digestiva, voy a apoyar justamente todo lo que es la salud digestiva, voy a apoyar justamente todo lo que tiene que ver con la hinchazón después de comer, el malestar. La menta también tiene propiedades antivomitivas, etcétera. ¿Ya? Si no se me ve algo por ahí. La lavanda apoya la relajación, es antiséptico, es analgésico, es calmante, se utiliza para apoyar las rutinas de sueño y calmar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué, ¿Para qué podemos utilizar la lavanda? Quemaduras, ¿cierto? Te quemas con algo, con agua hirviendo, con fuego, puedes aplicarte lavanda, tiene propiedades antisépticas para rapillones, para la piel es maravillosa, para temáticas a nivel de dermatitis, para temáticas a nivel de psoriasis, para todo eso, la lavanda tiene muy buenas propiedades. Tenemos Deep Blue, ¿cierto? Que es la fórmula de alivio de dolor de doTERRA, ¿cierto? Que es una mezcla que tiene aceite esencial de alcanfor, blue tensi, gaulteria, helicriso, entre otros aceites esenciales. ¿Y qué es lo que hace Deep Blue? Apoya la relajación muscular, es utilizado en dolores crónicos, prepara la musculatura antes y después de los entrenamientos y finalmente lo que hace es favorecer la circulación sanguínea en la zona de dolor. Al favorecer la circulación sanguínea va a favorecer la regeneración de la zona afectada, si es que hay algún tipo de lesión, contractura, etcétera, etcétera, etcétera. Y Deep Blue, nada, es muy utilizado por deportistas, personas con dolores crónicos, fibromialgias, lumbago, para dolores de cuello, etcétera. Es maravilloso, maravilloso, un aceite esencial maravilloso. Limón, tenemos el limón que apoya la regulación del estrés, la ansiedad, apoya y activa el metabolismo, sube el ánimo, entrega alegría, ayuda a desintoxicar el cuerpo, entre muchas otras propiedades. Copaiba apoya la regulación del sistema nervioso central, ¿cierto? Alivia dolor, se puede utilizar en dolores crónicos, crisis de pánico, para dormir, etc. ¿Por qué? La copaiba tiene un compuesto químico principal que se llama beta-cariofileno. Y el beta-cariofileno interactúa en el sistema endocannabinoide del cuerpo. Por ende, al nosotros ingerir copaiba, vamos a estar ingiriendo el beta-caroteno que va a ayudarnos a desinflamar el cuerpo, aliviar el dolor y a regular el sistema nervioso central, ya que son las propiedades que tiene justamente la copaiba. Por ende, la copaiba nos sirve para muchas cosas, incluso para la piel, manchas en la piel. La copaiba apoya los sistemas de nuestro cuerpo, respiratorio, circulatorio, digestivo, etcétera. Tiene estudios muy interesantes que hablan sobre su efecto de regeneración en personas con úlceras pépticas o úlceras gástricas. Tiene muchos tipos de alivio. Copaiba está datado, hay registros de sus usos desde la época de la colonización, cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Bueno, se dice, la historia cuenta, que se descubrió el uso de la copaiba al ver que los animales se frotaban, ¿cierto?, en este árbol y obtenían mejorías en estado de salud, ¿cierto?, que cuando les dolía algo se frotaban, tenían heridas, etcétera, se frotaban. Y luego de eso, las comunidades, ¿cierto?, empezaron a acercarse al árbol y a extraer aceite esencial, corteza, etcétera, con beneficios para su salud.
Y hay datos, ¿cierto? Desde aquellos tiempos, cuando empezaron a llegar a los españoles, ¿cierto? Y se empezaron a adaptar lo que observaban, lo que utilizaban, y se dieron cuenta justamente que utilizaban la copaiba, ¿cierto? Y por eso es que se le dice el árbol sanador, ¿cierto? Para sanar y curar un montón de cosas en el cuerpo, ¿ya? Balance, ¿cierto? Apoya la calma, la regulación emocional, se utiliza en meditación, protocolos para el sueño y equilibrio emocional. Balance, que es este último aceite esencial de estos 10, es un aceite extremadamente amplio que a mí también me gusta mucho. Y es un aceite esencial que normalmente tiene un beneficio principalmente emocional, ¿ya? Tiene incienso, tiene madera de jo, tiene manzanilla azul, tiene flor dos manto entre sus composiciones. Y Balance ayuda justamente a la regulación emocional. Se utilizan mucho los protocolos de sueño. Iniciar el día con una gotita de Balance en la planta de los pies, maravilloso. Antes de irte a dormir, gotitas de Balance en planta de los pies, maravilloso. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas propiedades. Eh, Dame un segundo acá que no puedo cambiar la diapositiva. ¿Vale? Y bueno, y esos son principalmente los 10 aceites esenciales para mí básicos que podemos encontrar en Endoterra y con los cuales podemos cubrir una grandísima cantidad de beneficios, una grandísima cantidad de efectos, etcétera. Pero no solamente se detiene acá. Y hay otro grupo de aceites esenciales que son extra, aceites importantes que son muchos. No, no son tantos, pero hay muchísimos que para mí son básicos. Por ejemplo, ¿alguien de acá, de las personas que se encuentra conectada, ha utilizado alguno de estos aceites que se encuentran aquí en los de apoyo, aceites de apoyo extra a los básicos? ¿Alguien? Perfecto, aquí veo a harta gente, veo a María José, Lisette, Jacqueline que dice T3, Adaptive, perfecto. Ya, estos apoyo extra para mí son muy importantes para todo el proceso, porque el árbol de té es un antifúngico, es un antibiótico, es un antiséptico, es un antitodo. Y el árbol de té es bastante amigable con la piel, ¿ya? En personas con, por ejemplo, obviamente debe ser utilizado diluido. Si se dan cuenta, hay muchos productos de limpieza facial del mercado, productos cosméticos que normalmente tienen árbol de té, o malaleuca, o tea tree, ya que es lo mismo, incluso producto para hongos, para caspas, etcétera. Y el árbol de té justamente tiene esas propiedades. Por ejemplo, yo puedo en un cotón, esos cositos para limpiarme el oído, mojarlo un poco y tocarme un grano, por ejemplo, con árbol de té es maravilloso para ayudar a que se seque, etcétera. Árbol de té, agregar unas gotas en el champú, ¿cierto? Para caspas, si es que está producido por algún tipo de hongo. Hacer un spray para desinfectar los pies, desinfectar los zapatos, perdón, por mal olor, para limpiar superficies e incluso el refrigerador. Tiene un montón de propiedades, pero principalmente a nivel antiséptico, a nivel antifúngico, etcétera. Ya hongos en uña, todo ese tipo de propiedades pueden ser perfectamente tratadas con tea tree. Orégano, ¿ya? El orégano también es un antibiótico, un antifúngico, un antiséptico, tiene un montón de propiedades. El carvacrol es el compuesto químico principal del orégano. Y el orégano se utiliza, por ejemplo, hay muchísimo, está muy de moda, entre comillas, actualmente para hongo cándida, por ejemplo, para sobrecrecimientos bacterianos o SIBO, etcétera, etcétera. ¿Para qué podemos utilizar el orégano? Para hacer algún protocolo de desparasitación. Podemos utilizar orégano para protocolos, ¿cierto?, del sistema inmunológico, ayudar a subir el sistema inmunológico, para procesos a nivel de hongos, hongos en uñas, maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera. También es un aceite esencial muy importante que utilizar siempre. Tenemos
el siguiente, que es el frankincense o el incienso. El incienso es uno de los aceites esenciales más complejos a nivel químico. Tiene muchos componentes químicos que, por ende, al tener muchos compuestos químicos, va a ayudar a potenciar el uso de cualquier aceite esencial. Y además de eso, el incienso tiene estudios que hablan sobre su efecto de frenar la reproducción de células cancerígenas en pacientes con cáncer de páncreas. Tiene estudios que hablan sobre su capacidad de regular emociones, es un excelente regulador emocional, tiene propiedades anticancerígenas, antitumorales. El incienso es extremadamente amplio dentro de sus usos y para ayudar a la concentración, la regulación emocional, para la alerta, la lucidez y la claridad mental, para desintoxicar el cuerpo y apoyar nuestro cuerpo a nivel general, incienso es muy importante. Muy, 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 muy. ¿Qué otro aceite esencial tenemos? Lavanda Paz. Para mí, lavanda Paz es un aceite que también sí o sí tenemos que tener. No es lo mismo que la lavanda, ¿ya? La lavanda Paz es una mezcla de aceites esenciales que favorecen principalmente la calma, el alivio y el sueño, ¿ya? Entonces, la banda Paz para protocolos de sueño, protocolos de calma, protocolos de relajación, está mucho más recomendado e indicado que, por ejemplo, la lavanda por sí sola, ¿ya? Ya es una mezcla lista para llegar y poner en el difusor, ya es una mezcla lista para llegar y poner, hacer inhalaciones y calmar, ¿ok? Y es un aceite esencial que se utiliza netamente a nivel olfativo y tópico. Aroma Touch. El aceite esencial de Aroma Touch, que es el aceite esencial que es de la técnica Aroma Touch, que es esta técnica creada por el doctor David Hill, que es un mecanismo de aplicación de los aceites esenciales a lo largo de la columna vertebral, manos y pies, favoreciendo, por ejemplo, tomando, perdón, ciertas cosas de la medicina china, por ejemplo, que son los puntos reflejos del cuerpo, etcétera, etcétera. Aroma Touch, dentro de su composición, lo que va a favorecer es la relajación muscular, a favorecer la circulación sanguínea y como tiene ciprés, también es un aceite esencial que se puede utilizar, por ejemplo, para varices, piel de naranja, todo este tipo de temáticas a nivel dérmico. ¿Ok? ¿Qué otro aceite tenemos? Vetiver, ¿ya? ¿Conocen el vetiver? ¿Alguien de acá ha utilizado el vetiver? Yo siento que el vetiver es uno de los aceites que las personas menos compra y es maravilloso. ¿Alguien de acá ha utilizado vetiver alguna vez? ¿Conocen el vetiver? En el chat. Fran Mancilla dice, amo el vetiver. Perfecto. ¿Alguien más lo ama? No, nadie más. Miren, se dan cuenta de cuántas personas somos. 57 personas, muy poca gente conoce el vetiver. Vetiver es un aceite esencial que se extrae de la raíz de una planta muy, 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 muy frondosa y muy grande que se utiliza justamente, o normalmente, perdón, para favorecer, para filtrar el agua. Ya normalmente se utiliza para filtrar el agua y para que haya más agua en la tierra. Y el vetiver se extrae de Haití. Este aceite esencial ha logrado que se produzca mucho trabajo social, como la construcción de uno de los hospitales más grandes en Haití, que es el Hospital de Sanán, entre muchas otras cosas. Pero el vetiver tiene propiedades maravillosas. ¿Cuáles son? Uno se utiliza mucho en la industria de la perfumería. Dos, es excelente para el sueño, para el dormir. Si no te funciona la lavanda para dormir, si no te funciona la lavanda paz para dormir, utiliza vetiver y vas a ver los efectos a nivel de sueño. Sus efectos a nivel de regulación del sistema nervioso y de calmar es maravilloso, tiene efectos sedantes, tiene efectos calmantes, es extremadamente bueno para dormir, ¿ya? Por acá incluso hay un testimonio por acá en el chat, dice Fran Mancilla, el único que hace que mi hija se duerma rápido y calmada, es heavy. Sí, es heavy. Vetiver es muy bueno. Ya, muy, muy bueno. Y si tú mezclas vetiver con lavanda, deja un olor muy rico, ya, muy, muy, muy rico en el ambiente. O con algún floral, vetiver con alguna flor, deja un ambiente muy rico. Tenemos toronja, ¿ya?
La toronja es familia de los cítricos, ¿cierto? Es un cítrico como tal. Y la toronja, bueno, tiene propiedades maravillosas para desintoxicar el cuerpo, para activar el metabolismo, para ayudar a controlar ansiedad por comer cositas dulces, etcétera, ¿ya? Puedes utilizarlo tópicamente en la piel para celulitis, por ejemplo, es maravilloso hacer una crema anticelulitis con toronja o grapefruit, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Normalmente la gente lo utiliza por sus efectos, por sus propiedades a nivel de desintoxicación, de apoyo metabólico y por sus propiedades a nivel de lo que es, eh, ¿cómo se llama esto? Los antojos por comer cositas dulces, ¿ya? La gente lo utiliza mucho, 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 mucho en eso. ¿Qué más? Tenemos ylang ylang. El ylang ylang es una flor muy cotizada en la industria de la perfumería, ¿cierto? Está presente en mezclas como de el Chanel 5, por ejemplo, que es un perfume. Este aceite esencial es bastante controversial porque para mí es una de las flores que más odias o que más gustas. Y el ylang ylang tiene estudios muy interesantes que hablan de sus efectos, por ejemplo, para ayudar a regular la presión arterial. El ylang ylang es calmante, el ylang ylang ayuda a evocar un sentimiento de calma, de paz, etcétera. Y el ylang ylang, si lo tomamos desde un aspecto más psicoaromaterapéutico, se utiliza mucho para trabajar el niño interno o las heridas de infancia. Ya las heridas de abuso sexual, de abandono, etcétera, lo podemos trabajar a nivel olfativo y aromaterapéuticamente con ylang ylang. Ayuda mucho a evocar a este espíritu de niño interno. E incluso se dice que cuando nosotros inhalamos un aceite esencial y rechazo el olor del aceite esencial es porque algo quiere invitarme a sanar justamente ese aceite esencial. ¿Ya? Y en este caso el ylang ylang tiene que ver con temáticas de niño interno. Yo la primera vez que olí este aceite esencial me recordó como a cementerio, gladiolos, baño de abuelita, como que todo ese tipo de olores me evocó, me hizo recordar y no me gustó para nada, para nada, para nada. Pero el día de hoy, ylang ylang es uno de mis aceites favoritos, mezclados con lavanda y bergamota en un difusor. Uf, es delicioso. Yo aplico 5 gotas de ylang ylang, 3 gotas de bergamota y 2 gotas de lavanda y deja un olor increíble, increíble, increíble. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, ylang ylang es afrodisíaco, también tiene propiedades a nivel afrodisíaco, ayuda a aumentar el líbido, tiene una cantidad de propiedades, un aceite esencial muy, 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 muy versátil. Citrus Bliss es una mezcla de cítricos, ya, una mezcla de cítricos que ayuda, yo este lo recomiendo mucho para poner en difusor, ¿cierto? Ayuda a trabajar la abundancia, el ánimo, la alegría, la felicidad. Es un aceite esencial que no se puede consumir dentro de. Meta Power, que es este aceite esencial que está acá abajito. Meta Power es una mezcla de aceites esenciales muy interesante. doTERRA en Estados Unidos sacó una línea completa de Meta Power y Meta Power finalmente lo que hace es apoyar el proceso metabólico en el cuerpo, ya es la activación del metabolismo, es apoyar la oxidación celular. ¿Por qué? Porque hay, bueno, hay estudios muy interesantes que hablan que los excesos de los picos de insulina en sangre favorecen o producen que nosotros nos oxidemos, ¿cierto? Mucho más rápido, que nuestros órganos se afecten, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que cuando yo como mucho azúcar, muchos carbohidratos que producen la elevación de los picos de insulina en sangre, entre muchas otras cosas, MetaPower lo que hace es ayudar justamente a que esos picos de insulina no sean tan altos. Y hay una ayuda también a todo lo que tiene que ver con eh, la lucidez y la claridad mental, apoyar los procesos a nivel cognitivo, favorece la quema de grasa, los antojos, regula los picos de insulina en sangre, etcétera. Yo el año pasado participé de una clase que yo creo que quizás algunas personas de acá pudieron conectarse, que sería una clase muy importante que le pueden pedir a la persona que los invitó, que es dada por una diabetóloga que habla justamente sobre la regulación de los picos de insulina, y apoyar la diabetes justamente con metápower, ¿ya?
¿Qué más? Tenemos DDR Prime. Acá este es un aceite esencial nuevo que salió en doTERRA, que lo pudimos ver el mes pasado con la Vogo y este mes ya la podemos comprar el 1 a 1. Tiene incienso, naranja, clavo, tomillo, lemongrass, niaulí y licea. ¿Cuáles son las propiedades principales de DDR Prime? Principalmente es regenerador. Es un cellular complex, es un aceite esencial que apoya justamente todo lo que es el proceso celular. Ya, apoya justamente la apertura de las células para que puedan absorber de mejor manera las propiedades en nuestro cuerpo. Es un aceite esencial que nos va a ayudar muchísimo al apoyo del cerebro con todo lo que respecta a eh, enfoque mental, memoria, Alzheimer. Es un aceite esencial que lo podemos utilizar perfectamente en protocolos de cáncer, en protocolos de envejecimiento prematuro. O sea, es un aceite esencial que va a apoyar todas las células de nuestro cuerpo y que sí o sí debes utilizar diariamente, ya, en tu día a día. Eso. Tenemos el segundo aceite esencial, que es un aceite que a mí me encanta, que es el Sendocrine, que también tiene un montón de propiedades, también es una mezcla que mezcla mandarina, mezcla romero, geranio, baya de enebro, cilantro, ¿ya? Y es una mezcla que apoya todo lo que es el proceso a nivel hepático, a nivel renal, a nivel urinario, a nivel todo lo que es el proceso de limpieza, desintoxicación y absorción del cuerpo, ¿ya? Tiene propiedades desintoxicantes, tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades ansiolíticas y es excelente para balancear nuestras hormonas. Ya, hormonas. Es maravilloso. Sendocrine, yo creo que es un aceite esencial que también es mm, fascinante. Combate intoxicaciones, niveles altos de metales para acá quizás voy a hablar algo que puede ser un poquito controversial, pero hay protocolos muy interesantes, bueno, hay estudios muy interesantes que vinculan cierto tipo de neurodivergencias o TEA o SEAS con exceso de metales pesados e incluso hay cierto tipo de médicos que el día de hoy, psiquiatras incluso, que el día de hoy están haciendo protocolos de desintoxicación de metales pesados junto con el proceso de acompañamiento en los niños. Y Sendocrine es excelente para la eliminación de metales pesados, ¿ya? A nivel general en nuestro cuerpo. Para todo lo que son enfermedades renales y enfermedades hepáticas, Sendocrine es maravilloso, incluso cálculos, ojo, cálculos es maravilloso. Problemas endocrinos, balance hormonal, estreñimiento, ya carga tóxica a nivel general, etcétera, ya. Entonces, principalmente promueve la función hepática, etcétera. Uno, puedes masajearte sobre la zona afectada, Sendocrine, y dos, puedes hacer un protocolo de desintoxicación con Sendocrine muy interesante, donde puedes consumir, por ejemplo, 2 gotitas de Sendocrine por 14 días y luego, perdón, 2 gotitas de Sendocrine, sí, por 14 días en ayuno, parar y luego volver a consumir, ¿ok? Para hacer un protocolo de desintoxicación. También tenemos un tercer aceite esencial maravilloso, que es ginger o jengibre. Jengibre, ¿cierto? Que es el aceite esencial que favorece justamente, bueno, es un aceite esencial muy amplio también, pero que para resfriados, elevar el sistema inmunológico y todo es increíble. Claricalm, ¿cierto? Que es el aceite esencial que favorece justamente todo lo que tiene que ver con el balance hormonal, es el Monthly Blend for Woman, es decir, es de la línea de doTERRA Woman. Es el aceite esencial que se utiliza para el balance hormonal en mujeres, para mujeres que están entrando menopausia, para que están entrando a todo lo que tiene que ver con premenopausia, etcétera. Es un aceite maravilloso, maravilloso para regular bochornos, regulación emocional, para cólicos menstruales, un aceite que sí o sí debes tener. Y por último, mi amada cúrcuma, ¿cierto? Que la cúrcuma es el aceite esencial que tiene
cuando nosotros consumimos cúrcuma, nosotros normalmente consumimos el polvo, y el polvo de la cúrcuma tiene una muy baja bioabsorción, es decir, absorbemos muy poco de ese polvo, y aparte tiene que tener cierto tipo de compuestos como pimienta, por ejemplo, para que se active y pues sea absorbido por el cuerpo y tenemos que consumir muchas cantidades, etcétera. Bueno, el compuesto químico principalmente que encontramos en el polvo se llama curcuminoides, pero en el aceite esencial de cúrcuma encontramos los turmerones, que tienen una mayor absorción por el cuerpo, que tienen mayores propiedades a nivel de desinflamación, a nivel de desintoxicación, a nivel de alivio de dolor, a nivel de apoyo oxidativo, entre muchas otras cosas. Y si yo consumo aceite de cúrcuma, voy a poder absorber de mejor manera el, el polvo de la cúrcuma como tal. ¿Ok? Perdón. Así que hasta acá los dejo con estos aceites que para mí son básicos. 17 aceites extra a los 10, es decir, para mí, ojo, algo muy, muy, muy personal, para mí los básicos son 27 aceites esenciales, hay 10 que para mí son los básicos, o sea, no te pueden faltar esos 10 aceites esenciales y luego 17 que te puedes ir adquiriendo a lo que vaya pasando el tiempo y que lo puedes ir agregando a tus productos, ¿ok? Así que eso a nivel general, les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de escuchar esta clase. Y nada, voy a dejar de grabar en estos momentos y muchas gracias.